Buenos días, hola, son las 6 de la mañana ya, o más o menos las 6 de la mañana. Obviamente ya Rolly se fue y obviamente, como les comenté en mi video anterior, mi mente no para, no quiere parar, no le da la gana. Entonces, bueno, pues vamos a hacer cosas en el día de hoy. Así voy a salir hoy. Es que el fin de semana no quiero maquillarme. Voy a anotar todas las cosas que necesito para hacer mi compra. ¿Por qué? Porque si vamos al supermercado sin tener claro lo que necesitamos, al final terminamos repitiendo cosas y gastando dinero innecesario. Entonces, vamos a ser claros con las finanzas, vamos a tenerlo todo calculado, un presupuesto a la semana. Aquí, por ejemplo, veo que me falta arroz y me falta azúcar, así que son dos cosas que tengo que comprar. Bueno, por aquí ya tengo mi lista de las cosas que tenemos que comprar, así se ven. Bueno, y me los llevo a hacer la compra junto conmigo. Por aquí te cuento que para nosotros hacer un listado de compras fue muy positivo porque ya sabíamos que íbamos a buscar y no nos entretuvimos en nada más, así que fue muy bueno. Y luego cuando llegué a casa me puse a limpiar un poco la cocina que necesitaba una limpieza más profunda. Bueno, ya esta parte de aquí está limpia y del borde del fogón para acá, esta historia. Son cosas que tengo que ordenar, cosas que, por ejemplo, ese bote de aceite está vacío y bueno, irlas acomodando donde van y así. Como siempre he dicho, para mí ordenar es un acto no solo de despejar el espacio físico, sino también de ayudarme a despejar mi espacio mental. Me relaja muchísimo el ver las cosas ordenadas, aunque soy consciente de que en una casa pues a veces hay momentos en que se desordenan las cosas, pero si creamos buenos hábitos podemos lograr un espacio lo más ordenado posible durante la semana, y de eso también se trata a la hora de implementar una rutina. Me está dando bastante sueño, me estoy agotando, me duelen los pies. Sí, me voy a tomar un café. Esa es otra de las cosas que quiero incorporar a mi rutina, hacer multitareas. Yo sé que la mayoría de las personas que hablan de productividad están en contra de las multitareas, pero en el caso de una persona que tiene poco tiempo, pues hay que tratar de encadenar tareas. O sea, mientras tú vas cocinando, puedes ir limpiando o puedes poner una lavadora para luego que termines de cocinar, tender la ropa y ya pues al otro día ya tienes la ropa seca. Yo creo que esto de hacer dos cositas a la misma vez nos va a funcionar a la hora de ahorrar tiempo. Para crear esta nueva rutina he tenido en cuenta dos factores fundamentales. Primero, el factor nuestras prioridades y luego el factor de nuestros horarios. Creo que es fundamental ya que estamos entrando en esta etapa en la que los dos estamos con nuestros proyectos, queremos llegar a todo, pero también queremos dejar tiempo para nuestro matrimonio, tiempo de calidad, tiempo para el hogar, etc. Y realmente eso solo se logra si nos organizamos.
teniendo en cuenta esto, he estructurado más o menos aquí a modo de borrador nuestra rutina. He establecido como bloques de tiempo. Estos cuadritos que ven aquí son como bloques de tiempo y luego pues he puesto lo que hago básicamente en esos horarios. Obviamente esto se va a seguir repitiendo todos los días de lunes a viernes y luego el fin de semana es una rutina diferente a esta. Esto solo es para cumplir con esto de lunes a viernes. Y luego el domingo solo va a ser para ir a la iglesia y un tiempo luego en la tarde para meal prep, o sea, para preparar las comidas de la semana. Yo amo cocinar, así que no me ha costado nada adaptarme a este hábito de hacer meal prep, de preparar las comidas de la semana, y yo creo que así vamos a tener mucho más margen de tiempo para que ese tiempo que nos queda se lo podamos dedicar a las cosas que realmente importan, como el tiempo de calidad en familia, en pareja y el tiempo con Dios. Buenos días. Provocó la inundación del río Amarillo, matando a 2 millones de personas y nos cogió. Nos ayudamos nosotros entonces. Ya hemos regresado de la iglesia y la verdad la palabra que predicaron hoy fue bastante certera, una palabra que yo creo que nos hacía falta, y hablaron sobre el amor de Dios, la gran dimensión del amor de Dios, que es algo que no se puede medir, y también hablaron de mirar a Jesús, de mantener la mirada en Jesús a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las dificultades, porque a veces pensamos, sobre todo los que venimos de Cuba, cuando estamos en Cuba pensamos que el hecho de emigrar nos va a resolver la mayor cantidad de problemas o todos los problemas, y que cuando llegues a otro país ya todo va a ser pues bueno y color de rosa, ¿no? Y realmente esto no es así. La verdad es que no es nada más alejado de la realidad. Emigrar es difícil en todos los sentidos, y las cosas que uno piensa cuando está en su país, cuando llega a otro, se da cuenta de que no son así, y de que tienes que revolucionar tu mente y cambiar prácticamente todo y adaptarte a lo que estás viviendo. Entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y de las cosas que cualquier persona, ya sea que emigre o que esté en su país, siempre la mirada debemos mantenerla en Cristo Jesús. Él es el que sabe qué hacer en todo momento. De hecho, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros vamos caminando con Él y caminando en Él. Así que creo que es como la predicación de hoy ha sido como un recordatorio para mí de que a pesar de las pruebas, de que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos pueda preocupar, Él está. Y Él está caminando con nosotros, y Él va con nosotros, y nosotros, en vez de mirar pues qué va a pasar con esto, o no tengo el control de esto otro, en vez de estar centrados en eso, debemos estar centrados en Él, mirándolo a Él y confiando en que Él va a hallar la manera de solucionar eso que nos preocupa, y de buscar esa variante que nosotros en nuestra mente digamos humana y guiada casi siempre por la lógica, no podemos ver. Así que nada, este domingo ha sido de aprender y de recordarme que tengo que seguir caminando en fe, de que tenemos que seguir adelante mirando a Cristo.
Hola de nuevo, ¿qué tal están? Por aquí es viernes ya, o sea, ha pasado una semana luego de que les grabé todos esos clips y bueno, la verdad, ¿se acuerdan de un par de clips atrás donde les estuve hablando de la prédica del domingo, el amor de Dios, el ver a Jesús por encima de las circunstancias y las dificultades? No se imaginan lo útil que me ha sido esa prédica en esta semana, porque dificultades ha habido, pero Dios es grande, maravilloso. Él sabe cómo glorificarse en medio de las pruebas, de los problemas, de las cosas que se le van a uno de las manos. Él sabe cómo decir, yo soy, no temas. Entonces, como les decía, ya hoy es viernes y la verdad, la semana con esta nueva rutina que estuve implementando, que como ven ha sido súper sencilla, nos ha ido muchísimo mejor. Estamos menos cansados. Con el hecho de tener las comidas preelaboradas nos ha ido genial, porque ha sido simplemente calentar o preparar un sofrito, o sea, cosillas. No ha sido algo como que ponerse a cocinar 2 horas, y eso ha estado muy bien. Y bueno, solo quería decirles que la rutina ha funcionado. Aún la tengo así en este formato tipo borrador, porque quería ver qué tal me iba con ella, quería estar probando en esta semana y realmente nos ha ido muy bien con esta rutina. La hemos cumplido prácticamente al 100. Obviamente han habido cosas que pues por cuestiones de la vida no se han podido cumplir alguna cosa en algún horario, pero casi todo lo que planificamos aquí en esta semana se cumplió. Y bueno, estoy muy contenta por eso, ya que yo estoy cambiando ahora, estoy cambiando a otra nueva etapa. Estoy ahora con un nuevo proyecto que no quiero darles muchos detalles, ya les contaré. Vamos a llamarlo Proyecto D, y es un proyecto que me está llevando muchísimo tiempo y por eso es que no les he podido grabar en estas semanas, pero yo pienso que con esta rutina sí que vamos a poder organizarnos para yo poderles traer video con más frecuencia. Me disculpo por eso, pues he tenido que darle prioridad a Proyecto D. Y bueno, si quieren saber de mí, casi todos los días estoy en mi Instagram, así que síganme por allá, ya tenemos Instagram. Y bueno, espero que este video les haya servido de algo, que esta rutina, pues hecha así un poco en el día, en un blog, les pueda servir. Y nada, que nos vemos en el próximo video. Y por cierto, díganme si este formato de videos un poquito más largos les está gustando, y si no, pues ajustamos el tiempo a videos un poquito más cortos, como ustedes quieran. Recuerden que estos videos son para ustedes y por supuesto para la gloria de Dios siempre. Y también, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por seguir en el canal, por no irse en estas 2 semanas. Así que bueno, espero pronto verlos por acá, que estemos de nuevo por aquí. Y nada, hasta el próximo video. Chao, Dios te bendiga.